Bueno, buenas tardes a todos. Feliz año a todo esto, que es nuestra primera clase después del comienzo de año. Y bueno, pues después ya de casi un año retomamos un poco la materia, y estábamos viendo, sitúo un poquillo, estábamos viendo el tema de comunicaciones industriales. Habíamos hablado un poco de generalidades, ¿no? Entre, bueno, distinguiendo, haciendo una pequeña taxonomía en las redes industriales entre las redes de datos y las redes de control. Habíamos descrito, pues más o menos brevemente, las redes de datos, explicando un poco sus características y qué es lo que se persigue o se busca de ellas en el ambiente industrial, que como ya os dije, pues es bastante parecido a lo que se busca en el ambiente ofimático. Lo que pasa es que, bueno, pues caracterizado por unas necesidades de, si queréis, robustez y fiabilidad que vienen dadas por el propio uso de esto en el ámbito industrial. No, son unos requisitos casi imprescindibles. Y después comenzamos a ver un poquito las redes de control, ¿no? Ya hablamos que la gran diferencia entre las redes de control y las redes de datos era pues que estas redes se utilizaban sobre todo para el control del proceso. Y en el control del proceso había una serie de temas relacionados con que se están manejando pues sistemas, instalaciones mecánicas en la planta que funcionan pues de esa forma, y que las redes tienen que cumplir un requisito que es la capacidad de reaccionar de forma determinista. Hablábamos de tiempo real, determinismo, como palabras un poco diferenciadoras, ¿no?, de lo que serían las redes de datos, digamos, si queréis, más ofimáticas, ¿no? Empezamos a describirlas un poco, caracterizando pues un poco su historia, de dónde vinieron, y estaba explicándoos, que es un poco ya enganchando con la transparencia que tengo ahora en la pantalla, pues que un poco a diferencia precisamente de las redes de datos, y precisamente con el objetivo, con el propósito de que estas redes sean más eficientes y funcionen de una manera determinista, pues lo que se hizo, lo que se optó en casi todos los protocolos o las redes que se definieron de control, que yo conozco habitualmente o que son las más utilizadas, pues se pensó en quitar varios niveles de las capas del modelo OSI, porque esas capas no añadían o añadían una funcionalidad que no era en principio necesaria en las redes de control, y por otra parte introducía una cierta complejidad y una carga de protocolos, ¿no? Entonces, bueno, pues casi todas las redes de control, como primera premisa, y precisamente porque no necesitan esas capas típicamente de enlace, perdón, de red y demás cosas, las que están aquí hasta la aplicación, pues se quedan prácticamente con tres capas básicas, ¿no?, que sería la capa física, la capa de enlace, se prescinde de las otras tres, de enrutamiento y tal, y ya se va directamente a la capa de aplicación. Entonces, de esta forma ya prácticamente directamente los protocolos en estas redes trabajan ya con la capa de enlace. Como mucho pues disponen de un pequeño nivel aquí intermedio, pero muy limitado. ¿Qué conseguimos de esta forma? Pues que sea más sencillo todo, y sobre todo que la carga, digamos, del software, ¿no?, que se encarga de interactuar entre los diferentes niveles, pues sea menor, porque hay menos saltos, y cuantos menos saltos haya, menos complejidad y menos tamaño, digamos, de los algoritmos que se están utilizando en medio, menos carga, en general lo que se llama carga, ¿no? Desde que yo quiero emitir algún dato de aplicación hasta que se transmite por la red y llega a la otra máquina a la que yo quiero, o el otro dispositivo con el que yo quiero interconectar, pues es menor el tiempo, ¿no?, que si tenemos una implementación completa del modelo OSI. Bueno, distinguiendo un poquillo, ¿para qué se utilizan? Evidentemente las redes tienen el propósito de comunicar diferentes dispositivos. Entonces, lógicamente, su misión es comunicar varios sistemas de control industrial. Vale. ¿Qué quieren conectar? Precisamente, como son redes de control, el tipo de dispositivos que comunican son esos que vimos en los apartados anteriores de la materia. Por ejemplo, pues PLCs, automatas programables, controles numéricos, robots, etcétera, entre sí, que son, digamos, los dispositivos electrónicos o de automatización que existen en una planta moderna. Vale, entonces aquí los equipos digamos, que se comunican no son típicamente, vamos a pensar, de equipos de PCs, computadores industriales a pelo, sino que simplemente pues son, además de esa categoría, muchos otros que están relacionados directamente con el control del proceso, ¿vale?, con la manipulación de todos los productos que se están haciendo en la planta. Este tipo de redes, bueno, inicialmente, sobre todo, surgieron, las redes que se utilizaban eran redes del tipo principal subordinado, también conocidas como
master-slave. Hay un tipo de redes de control que se utilizan en el entorno industrial que siguen una filosofía, luego veréis a qué se refiere eso, de tipo principal subordinado. Es decir, existe un elemento, un sistema electrónico que es el equipo, digamos, que lidera o coordina todas las funciones de comunicación que se dan en esa red, y los demás dispositivos de alguna forma trabajan de forma subordinada a ese. Por ejemplo, es típico que el equipo principal o maestro, máster, sea el que lance y organice los sistemas de comunicación, las comunicaciones que se dan entre los distintos dispositivos de control, y los demás dispositivos reaccionen respondiendo a las preguntas que les hace, o digamos que las órdenes, ¿no?, de comunicación que les hace ese equipo principal. No son redes peer-to-peer, en el sentido de par a par, en las que todos tienen la capacidad en principio de comunicarse. Eso es un tema que ocurre, por ejemplo, en Ethernet, y fruto de eso se producen las colisiones. En una red principal subordinado, precisamente, como no hay posibilidad, en principio, de que se realicen esas colisiones, pues es gracias a que se utilizan este tipo de protocolos en los cuales uno, por decirlo así, manda, y los demás, de alguna forma, responden a lo que manda ese equipo principal, ¿no? Esa es una filosofía de comunicación. Otra filosofía, que aunque sigue más o menos este esquema, trabaja de forma diferente, es la productor-consumidor, la producer-consumer. En esta filosofía de formalización de redes de control, la idea es que hay datos, los datos se generan desde el proceso, y luego lo que hay son varios usuarios de ese mismo dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos en un horno una temperatura y queremos que esa temperatura pues se transmita por la red a otros equipos de control que necesitan esa información para realizar otras tareas pues ya de un nivel superior, por ejemplo de célula, la idea es que la temperatura surge o se mide en un único punto, un único nodo de comunicaciones que sería el productor de esa información, ¿de acuerdo? Y los consumidores, ¿qué harían? Pues estar atentos a la red, y cuando esa información fluya por esa red de comunicaciones, pues si la quieren, cogerla y utilizarla, ¿no? De alguna forma escuchar la red, y cuando ellos necesitan ese dato, pues lo absorben y lo manipulan ya como ellos estimen conveniente. Ese equipo que estaría escuchando esa información sería el consumidor. Entonces existen redes que pues siguen este tipo de filosofía. Lógicamente, las redes productor-consumidor y en las redes principal subordinado no se llevan las cosas al límite, y evidentemente pueden existir, no existirá siempre un único nodo principal, sino que pueden existir varios nodos principales. Luego veremos cómo, ¿no? Lo que se hace es, por ejemplo, pues distribuir en el tiempo quién es el nodo principal en cada momento, ¿no? Entonces tenemos redes multimaestro, pero se sigue aún así la filosofía de comunicación maestro-esclavo. ¿Qué servicios de comunicación ofrecen este tipo de redes? Bueno, pues por supuesto, en general lo que persiguen es el intercambio estructurado de información, pero también nos permiten llevar a cabo tareas de diagnóstico. Es decir, nos permiten también poder saber en un momento dado cómo está un determinado equipo, si tiene un fallo, qué fallo está ocurriendo. Pues por ejemplo, un robot saber si está en fallo, pues si fue por un fallo de un eje, o fue por fallo del programa, o fue por un fallo de una señal que tenía que llegar al controlador y no llega. Eso es lo que sería diagnóstico, ¿no? Poder saber remotamente a través de una red qué cosas están pasando en ese sistema. También nos permite, y esto es interesante, cargar y descargar, ejecutar y depurar los programas que se ejecutan en esos equipos de control. Es muy interesante, ¿no? Bueno, nosotros también lo hacemos en redes de datos, nos descargamos un programa de internet, lo ejecutamos, ¿por qué no? Si es un programa que está en depuración y lo cargamos pues con nuestro entorno de depuración, podríamos depurarlo perfectamente. Pero aquí se refiere más que nada a pensar en los equipos de control, los PLCs, los CNCs, pues todas las labores que hay que hacer antes de ponerlos en marcha, ¿no? De cargarles el programa, verificar que ese programa está bien, de forma que, por ejemplo, el programador de todos los equipos que están ahí debajo podría conectarse a un punto de red y desde ese punto de red poder modificar y actualizar y depurar cualquier programa que estuviera cargado en cualquiera de los equipos que están en la planta. Eso es muy interesante porque ya no hay que estar a pie de máquina, digamos, aunque a veces sea necesario, pues sobre todo cuando hay una puesta en marcha delicada en la que te puedes cargar algo si no estás viendo físicamente el proceso. Pues muchas veces pequeños detalles, pequeñas cosas, es interesante poder remotamente, pues por ejemplo a través de una red de control, hacer estas labores, ¿no? Y eso es una labor que es muy interesante
hoy en día en estas redes, ¿no? Antes las conexiones para modificar, diagnosticar, cargar y depurar eran punto a punto y no quedaba más remedio que irte localmente a ese equipo, cargar e interactuar de esa forma. Hoy en día no, hoy puedes tener un único punto, como nos comentaba en una conferencia, pues por ejemplo, el caso de Rockwell en PSA, te puedes conectar en un único punto de toda la red de datos de control de la planta y poder estar monitorizando y modificando cualquiera o muchos de los programas de autómata que se están, o de PLC o de CNC, que se están utilizando pues en todo el taller de cerraje, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Incluso de forma remota, desde Estados Unidos, se podría estar monitorizando pues qué pasa en tu planta de no sé dónde, pues viendo qué pasa con el autómata concreto. Y todo esto, ¿quién da la posibilidad? Las redes de control. Desde el momento que existe una red de control que conecta los dispositivos es posible, si ofrece esas funcionalidades que estamos comentando ahí, pues remotamente actuar de esa forma, ¿no? Trabajar de esa forma. Y repito que esto, quien lo permite, pues por supuesto las redes de datos que están en la capa de arriba, que son las que al final, pues si estamos usando internet o cualquier otra red, ¿no?, que nos lleve a un punto, por supuesto que esas redes son importantes, pero también las redes de control que hacen llegar hasta el elemento de control del proceso. Bien, aquí tenéis un poco un esquema conceptual muy sencillo, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona pues una típica red maestro-esclavo y una típica red productor-consumidor. En la figura de arriba lo que tenéis pues es una red en la que existen varios nodos que se han separado ya en el dibujo. Digamos que estos serían nodos principales, los que están en la parte de arriba, y en la parte de abajo tendríamos nodos subordinados. Como os indicaba, en una red principal subordinado, la idea es que el principal es el que es capaz y tiene la potestad de iniciar las comunicaciones, y los esclavos simplemente van a responder cuando ese principal, o principales, ya veremos cómo, reparte juego y les pregunta concretamente o les pide concretamente que realicen una concreta labor de comunicación, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hay varios principales en la red? Cuando hay varios máster. Bueno, pues lógicamente se van a tener que rotar, digamos, el perfil de principal en la red. Es decir, van a tener que compartirlo. Entonces, entre ellos, como veis ahí arriba, tienen que dialogar de alguna forma para irse dando paso unos a otros, ¿no? Sería algo así como una carrera, por eso se le llama el testigo o el token. En una carrera, pues irse dando el testigo, ¿no? En este momento me toca a mí comunicarme, posteriormente yo acabo y te paso a ti el testigo para que puedas seguir comunicando. Cuando yo acabo, te paso a ti el testigo para que te comuniques tú, y cuando el último acaba de comunicarse, pues cíclicamente, normalmente, le pasa el testigo al primero, y así de forma jerárquica, pero cíclica, se van comunicando entre ellos y pasándose, digamos, el tiempo, repartiéndose el tiempo para poder comunicar. Entonces, estamos ante una red multimaestro, en la cual pues varios equipos podrían tener en momentos distintos del tiempo la capacidad de dominar las comunicaciones que se dan a través de ese bus de comunicación, que serían el 1, el 2, el 3 y el 5 que están en la figura. Y los de abajo típicamente, o bien el 1, el 2 o el 3 o el 5 en momentos concretos de ese ciclo de comunicación, seguramente se pondrá en contacto, ¿no?, con esos otros equipos, con el 10, 11, 12, 15, 16 y 17, y lo que harán es pues sondearles, preguntarles algo, pedirles que le envíen alguna información, y entonces en ese momento esos equipos responderán a esa pregunta y de forma cíclica se trabajará en forma pregunta-respuesta. ¿De acuerdo? Así funcionan las redes típicamente maestro-esclavo. Concretamente ese es el esquema de funcionamiento pues de las redes Profibus, por ejemplo, que es el esquema típico de una red Profibus, en la que pueden haber muchos maestros, muchos esclavos, pero y Profinet también, pero se van rotando el testigo. ¿Qué ocurre en otro tipo de redes llamadas productores consumidores? Bueno, pues como veis ahí la filosofía, ahí ya está más, en este ejemplo está más discriminado pues lo que son los, por decirlo así, principales, en este caso serían los consumidores, típicamente, los PLCs, y por debajo tenéis los dispositivos de entrada-salida, los que acceden a las señales de entrada-salida, que en este caso serían los productores de la información. Entonces, bueno, pues por la parte de abajo veis los input-output dispositivos de entrada-salida, pues que están capturando unos determinados informaciones, como por ejemplo la temperatura, presiones, lo que fuera, ¿no? Y se les pide que periódicamente, con una cierta periodicidad, pues por ejemplo la entrada 1 con una periodicidad de 25 milisegundos, cada 25 milisegundos, la entrada 2 cada 2000 milisegundos, la entrada 3 cada 500 milisegundos, envíen información a la red y la pongan a disposición
estos consumidores la pongo a disposición de todos los productores. ¿Qué hacen los productores? Pues están a la escucha y cada uno de ellos recoge aquella información que les dé interés. Todos oyen los envíos que hacen los productores. Evidentemente, en este caso, los productores tienen que tener algún algoritmo, alguna forma de ponerse prioridades entre ellos para que, o al menos no colisionar en el envío de información, porque al fin y al cabo es una red en la que cada consumidor potencialmente podría mandar datos cuando él estime oportuno, cuando esa unidad estime oportuno. Pues en este caso pues se utilizan CAN-Open en la red que voy a comentar. Las redes que voy a comentar y como veis pues en el dibujo con esas flechas intenta simbolizar que el PLC principal, el de la izquierda, está interesado en las señales de entrada-salida 1, 2 y 3 y por lo tanto las escucha e incluso también él envía información de forma periódica al dispositivo 3 y el PLC de la derecha pues intercambia información únicamente con la entrada-salida 2, tanto para mandar la información a ella como para recibirla. Evidentemente, un módulo de entradas es un productor de información hacia los consumidores, que serían los PLCs, que necesitan esa información para hacer la lógica de programa, pero claro, una salida, un módulo de salidas también se comporta como un consumidor de una información que se le envía desde un PLC. Es decir, en una entrada, un dispositivo de entrada-salida es productor para las entradas, que van a consumir típicamente los PLCs, y consumidor de las salidas, que van a ser las que se le envíen desde el PLC. Es decir, el PLC va a decir, tú la salida de esta válvula me la pones al 70%, y el dispositivo de entrada-salida escucha, esta es mi salida, 70%, y la pone, ¿de acuerdo? Entonces, el diálogo productor-consumidor es bidireccional, en función de si estamos comunicando una entrada o una salida. Podrían comunicarse otras variables, por ejemplo, entre PLCs también se pueden comunicar variables, y uno de ellos puede ser el productor y el otro el consumidor, o viceversa. Vale, entonces esa es un poco la filosofía. De toda información alguien la produce y los demás la consumen, ¿no? Vale, pues por ejemplo el periódico produce una información y nosotros la esparce, ¿no?, a través de internet o a través de prensa escrita, y nosotros la leemos y nos cogemos aquella información que nos interesa del periódico, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cada uno defiende que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lógicamente todas funcionan, todas tienen, si se utilizan adecuadamente, pues resuelve los problemas de automatización. Y bueno, el caso de abajo, por ejemplo, es típico de las redes de tipo DeviceNet, ControlNet y todas estas, ¿eh? Arriba Profibus, si queréis, que es una de las líderes, y debajo pues otras de las líderes pues son DeviceNet y ControlNet, ¿vale? Son esquemas típicos de comunicación en redes de control. Bueno, aquí tenéis de hecho algunas de las soluciones que, bueno, he sacado de internet, de soluciones típicas de redes de control. Aquí tenéis nombres comerciales, pues por ejemplo, como os decía, quizás en el mercado más europeo, yo aquí voy a destacar a Profinet, a Profibus, y en el mercado más americano pues voy a destacar a Ethernet IP, DeviceNet, ControlNet. Bueno, DeviceNet la vamos a meter en otra categoría, por lo tanto la dejo para luego, pero funciona con un esquema más o menos parecido. También hay otras redes llamadas que dependen de CAN, de un protocolo que se llama CAN, por ejemplo CAN-Open. Es otro tipo de redes que también se pueden utilizar o pueden ser comercialmente importantes, ¿no? Y existen muchas más. Lo que pasa es que, bueno, simplemente quiero dar algunos ejemplos de al menos las que yo particularmente pues conozco más y de las que tengo alguna experiencia más, porque los fabricantes pues nos hablan más de ellas y son de hecho las que en el mercado pues quizás de las más utilizadas, ¿no? Pero no quiere decir que no haya otras, ¿eh? Bien, entonces, como os decía, esas redes, de las que he comentado anteriormente, las redes de control, tenían un propósito general, de comunicar dispositivos de control entre sí, ¿vale? Bajando un poco la taxonomía y llegando a unos niveles más inferiores, y que es por donde surgieron las redes de control, podíamos entrar en la categoría de redes de sensores actuadores. Estas redes ya son también redes de control, pero se diferencian de las anteriores en que en estas redes el propósito fundamental es comunicar típicamente un dispositivo de control con sus entradas-salidas distribuidas, y de ahí el nombre, O sea, se pretende comunicar al dispositivo electrónico de control
con las señales, sensores y actuadores que están en campo, se supone que conectados a ese dispositivo. Por supuesto, se pueden hacer esquemas mixtos en los que en esa red existen varios dispositivos de control conectados, pero típicamente cada uno de esos dispositivos leerá o monitorizará pues unas determinadas entradas-salidas. Eso depende un poco de si el esquema es más productor-consumidor o es master-slave. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que en estas redes el propósito es comunicar a un dispositivo de control con sus entradas-salidas, ¿vale? Por eso se llaman, o las hemos llamado o categorizado dentro del grupo de redes de sensores actuadores, ¿vale? Estas redes sí que ya no hay duda, tienen que trabajar en tiempo real estricto, es decir, aquí ya no hay dudas, porque si en las redes anteriores se podían utilizar para comunicar entre sí dispositivos de control y a lo mejor los requisitos no de determinismo, o sí, pero sobre todo de necesidades temporales de velocidad y la criticidad de que en algún momento esa periodicidad de envío de información no fuera demasiado cubierta, no puede no ser muy grave. Desde luego, cuando ya estamos manipulando el proceso y ya estamos trabajando directamente con sensores y actuadores, sí que no hay más remedio. Esas redes tienen que funcionar de forma determinista, porque si no, pues evidentemente vamos a tener probablemente un fallo en el proceso, ¿no? O sea, aquí ya no podemos jugar. Entonces, si queréis, estas redes son todavía más críticas en cuanto al tiempo real que las redes anteriores, ¿vale? Porque ya jugamos directamente con entradas y salidas. Entonces, si es muy importante para mi proceso que una salida se actualice cada milisegundo, si estas redes no dan el nivel y no cumplen por una mala especificación o sobre todo porque tú las diseñas mal, porque no haces bien tu modelo de redes, entonces no cumplen, porque estas redes se caracterizan porque lo que prometen nuevamente lo cumplen, o si no se ponen en fallo, pero salvo que tú hagas una mala especificación, tienes que cumplir el tiempo real estricto, ¿vale? Entonces, si tú quieres que un dato se actualice cada milisegundo en la red, pues estas redes tienen que garantizarte, siempre que sea posible, que esa información, ese intercambio se cumpla en ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, ahí esto es crítico. Se utilizan a nivel de célula o máquina, en los niveles más bajos de la pirámide, lógicamente. Por eso en todos los niveles bajos de la pirámide os suelen pintar los sensores actuadores, porque son los elementos más bajos con los que se comunica el proceso, Y hay fabricantes que este tipo de redes le llaman periferia descentralizada o distribuida, De hecho, Profibus, por mencionar un caso concreto, pues su red Profibus DP quiere decir periferia descentralizada sobre Profibus, o sea que es una red de sensores actuadores metida dentro de la familia de protocolos de Profibus. Bueno, aquí tenéis otra red pintada debajo, la cual en este caso es una red interbus. La red interbus está pensada específicamente para comunicar equipos de control con dispositivos, sensores y actuadores. Y bueno, pues ahí ves un poco la filosofía, ¿no? El PLC o el PC se puede comunicar a través de los dispositivos, de diferentes dispositivos con sensores y actuadores. Como veis, la filosofía de este bus pues es un bus encadenado en el cual pues la red va entrando y saliendo por cada uno de las cabeceras de comunicación que tiene esta red. Y bueno, pero como veis en el dibujo se ve claramente que por ahí están debajo los sensores y los actuadores, botones, lámparas, un brazo robot, un motor, que no deja de ser un actuador, también conectado a través de un variador de velocidad. Esos son los dispositivos típicos que tienen que estar comunicados en una red de sensores actuadores, ¿vale? ¿A qué van? ¿Hacia arriba? Bueno, pues hacia el equipo de control. Por ejemplo, un PC, dispositivo de control, o un PLC. Ya sea PC o PLC, en principio eso es lo normal en una arquitectura de sensores actuadores. ¿En qué se diferencian las redes de sensores actuadores en función del fabricante? Bueno, pues las diferencias más significativas pues son si existe en esa red la posibilidad de disponer de uno solo o uno o más nodos principales. Existen redes de sensores actuadores que por su concepción y por su diseño, luego veréis una, pues solo permiten la existencia en la red de un único equipo principal, ¿vale? Si la red no permite más de ellos, existen otras redes que permiten tener en la misma red más de uno equipos principales, más de un equipo que comunique señales, digamos, y que sea un principal, uno de los que inicia la comunicación. Bien, entonces, en función de eso ya podemos hablar de redes monomaster y de redes multimaster. También existen redes que están pensadas, o fueron pensadas al menos inicialmente, para comunicar solo señales de entrada-salida digital, binarias, señales de entrada-salida binarias.
Sin embargo, existen otras redes que, además de, por supuesto, permitir la comunicación de entradas y salidas binarias, también permiten la comunicación de señales analógicas. Entonces también podemos diferenciar, o es importante cuando estudiéis una red de comunicaciones que veáis si esa red, primero, qué tipo de datos necesitáis vosotros en vuestro proceso, comunicar, y tener cuidado porque hay redes que solo permiten, estoy acordando ahora de una red, por ejemplo, ASI en su primera versión, estaba diseñada para comunicar únicamente dispositivos de entrada digital, entradas salidas digitales, y hoy en día pues ya ha crecido, digamos que ha sufrido una revisión, una reversión, o sea, se ha hecho una segunda versión de esa red y ya permite entradas salidas analógicas. Nuevamente, las redes menos potentes solo permitirían, en principio, comunicar datos de poco tamaño, típicamente binarios, redes binarias, todo o nada. Las redes ya más potentes suelen permitir comunicación de datos ya más grande, por lo tanto, pues por ejemplo, entre las salidas analógicas. Bien, y luego otro tema muy importante que debéis de tener en cuenta es si esas redes permiten la capacidad de parametrizar los dispositivos de entrada-salida que están comunicados y hacer diagnosis de esa red. Es importantísimo, sobre todo pues estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de la automoción, este tipo de características de las redes de comunicación, capacidad de diagnosis y capacidad de parametrización, pues son valores añadidos que tienen estas redes a la hora de meterlas, digamos, en los procesos. ¿Por qué? Pues porque inicialmente a lo mejor las capacidades de diagnosis de las redes, pues si no eran buenas, hacían que cuando hubiera un fallo en las comunicaciones, si no había por allí alguien experto que supiera un poco de esa red, pues nadie sabía cómo arreglar el problema, mientras que en el típico cableado paralelo sabías que si una señal no te llegaba a la entrada o la salida, o no dabas la salida desde el equipo, pues tenías que revisar aquel par de cables, aquel par de hilos, ¿no? O la tarjeta en la que estaba conectado esa señal de entrada-salida. Sin embargo, una red de comunicaciones, por desgracia, claro, es más crítica en el sentido de que es un solo hilo que típicamente va pasando por toda la instalación. Si ese hilo no comunica, si ese hilo tiene un problema, tenemos un problema en esa red, pues lógicamente se nos puede quedar, digamos, parado mucha más cantidad de información de entradas y salidas que en el caso anterior. Entonces, puesto que estas redes son más críticas en el sentido de que transportan mayor cantidad de datos críticos que en un solo cable, en un cableado paralelo, pues digamos que tienes que tener la capacidad que cuando ocurra algo, pues tratar de arreglarlo de la forma más rápida posible. Eso se refiere a la capacidad de diagnosis, ¿no? Que casi te diga dónde está el corte en el hilo, si se ha producido un corte en el hilo, si hay un cortocircuito que te diga dónde, si está habiendo un fallo que te diga en qué parte de la red está ocurriendo el fallo. Y eso a veces en un bus como Interbus, que va pues encadenado, es fácil decirlo, porque con ver dónde se rompió el enlace, pues puedes decir en el módulo 4, que está aquí, a partir de aquí, pues está habiendo un problema de comunicación. Entonces ya vas allí, a lo mejor es el hilo que va entre el módulo 4 y el módulo 5, pero a lo mejor en un bus de comunicaciones no es tan sencillo, porque es un bus compartido. ¿Y dónde está el problema? Bueno, pues en un bus no siempre es tan sencillo. Sin embargo, existen herramientas de diagnosis. ¿Vale? ¿La parametrización en qué consiste? Bueno, en la capacidad, otra vez lo de antes, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, no tener que ir al punto donde está el dispositivo, digamos, instalado en la planta, para ir con una consola o con un terminal y cambiar algunos parámetros, ¿no? Como por ejemplo, pues en un variador de velocidad, pues la rampa de subida, la rampa de bajada, la velocidad nominal, el no tener que ir a la planta directamente, sino que a través de la red de comunicaciones en la que estoy conectado, a través de sensores actuadores, poder mandar desde un punto cualquiera de la red, por ejemplo este portátil, ¿no? Pues comunicarme con aquel variador y cambiarle ese parámetro desde aquí es un valor añadido, ¿no? Ya eso es algo a más que puedes conseguir con una red de comunicaciones que no puedes conseguir si no dispones de una red, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto también son valores añadidos que hicieron que las redes rápidamente se adoptaran como un estándar y como algo que era bueno, ¿no? Y positivo para el proceso. Hoy en día yo creo que ya nadie duda, ¿no?, de las bondades que puede tener una red de comunicaciones en la planta, ¿no? Bien, y por último, comentar también en esta transparencia que los fabricantes también pretenden estandarizar, para que no haya dudas, aquellos dispositivos o formas de comunicar un dispositivo de uso más frecuente, pretenden estandarizarlo por lo que se llaman los perfiles de comunicación. Es decir, por ejemplo, es típico, o puede ser típico, la instalación o montaje dentro de una red de sensores actuadores de un dispositivo de accionamiento de un motor, de marcha paro, por ejemplo, sin inversor, como lo visteis, por ejemplo, en la práctica que tenemos de
de diseño de motores, ¿no? Bueno, de diseño del cuadro eléctrico en instalación. Visteis que, por ejemplo, en esa planta que tenemos en el laboratorio, pues al final los motores de la planta, algunos se montaban a través de un montaje inversor, otros se montaban a través de un variador. Bueno, pues cuando en una planta ocurre, o digamos que en una red de comunicaciones se utiliza de forma frecuente, de forma habitual, mayoritaria, ¿no? O dominante, una determinada forma de intercambio de información. Por ejemplo, para controlar un inversor, pues necesito dos salidas. Para darle señal a que gira a la derecha o que gira a la izquierda, necesito una entrada para confirmar que el contacto de izquierdas o derecha se ha activado, una entrada para comprobar que el magnético térmico o el magnético y el térmico está bien. Entonces al final me doy cuenta que cada vez que conecto un motor, pues necesito dos salidas y dos o tres entradas, más o menos siempre, para monitorizar el estado de ese motor. Digo, bueno, pues ¿por qué no defino un perfil de comunicación? Y si voy a poner en mi planta 50 motores iguales, pues boom, lo que hago es simplemente definir 50 dispositivos que tienen este perfil de comunicación y que automáticamente, a lo mejor incluso el nombre de la salida es punto right, el nombre de la salida de la izquierda es punto right, derecha es punto left, derecha es punto right, izquierda es punto left, etcétera, etcétera. Y ya estandarizo hasta los nombres de las variables con los que voy a comunicar, ¿no? Bueno, pues cuando eso ocurre y eso se puede hacer, nuevamente los fabricantes le llaman a eso diseñar o indicar un cierto perfil de comunicación. Ya no solo ir a la entrada-salida, sino ir al bloque conceptual, digamos, que se utiliza de forma frecuente. Hacer un componente de más alto nivel, ¿no? Pues esto muchos fabricantes de redes lo llaman un profile, un perfil de comunicación. Y esto lo veréis también en redes si las utilizáis. Bueno, dentro de las redes de sensores actuadores que se utilizan, podríamos otra vez taxonomizar, dividir en redes de, si queréis, más pequeña capacidad, que tienen menos capacidad, pues que, por ejemplo, antes os decía que los fabricantes distinguen que si tienen uno o más nodos principales, que si tienen solo entradas salidas digitales o también tienen analógicas, que si tienen mucha o poca capacidad de diagnosis. Bueno, pues una de las redes que algunas de esas cosas las tiene más limitadas, pero digamos porque se pensó así y se diseñó así, pues son aquellas redes que podríamos llamar de capacidad limitada. Y un caso particular es la red ASI, por ejemplo. Es una red muy sencilla, que la tienen muchos fabricantes, es una red abierta, en el sentido de que no es de un único fabricante, sino que hay un estándar, hay una asociación que se llama AS Interface, y esa asociación pues es la que va definiendo la evolución del estándar en conformidad con todos los fabricantes que están de acuerdo a esa norma, adheridos a esa norma, y pues que esta red, por ejemplo, que la vamos a detallar luego más, es una red que tiene una capacidad limitada. Concretamente, está pensada en sus orígenes, aunque ahora ya ha evolucionado, como os decía antes, y ya permite entradas analógicas, pero en su diseño inicial está pensada para comunicar dispositivos todo o nada, únicamente dispositivos binarios. Por ejemplo, pues como hemos visto en el laboratorio, ¿no? La instalación que estamos estudiando en el laboratorio pues solo tiene entradas, salidas, todo o nada, ¿no? Finales de carrera, fotocélulas, relés, actuadores como válvulas, pero todo o nada, no proporcionales, ¿no? Bueno, pues una red para esa instalación, por ejemplo, podría ser perfectamente la red ASI, porque está pensada para eso. Y además, también otra característica que tienen estas redes, por ejemplo la que comento aquí, es que están pensadas para tener un único principal, nodo principal en la red, un único máster. Todos los demás dispositivos son esclavos. Como veis aquí en el dibujito, aquí tenéis el maestro, que en este caso sería el equipo de control, pues en este ejemplo un PLC, y todo lo que está por debajo, los módulos de entrada-salida son, aquí tenéis principales y aquí están los subordinados, o maestros y esclavos, ¿no? Todo lo que está por debajo son subordinados. Luego veréis por qué, pues vamos a hablar de esta red en más detalle porque es muy sencillita de explicar y precisamente por ese motivo pues os la voy a explicar, para que veáis, bueno, que aún así tiene su enjundia, ¿no? Otras redes, pues ya existen otro tipo de redes que dan una mayor capacidad funcional, ¿de acuerdo? Y que están pensadas para transmitir e intercambiar un mayor volumen de información. Lógicamente son redes también más caras, más complejas, pero bueno, que dan esa funcionalidad. Están pensadas para un envío eficiente de datos de mayor tamaño, por eso se permite mandar más información, y entre ellas es, aparte de inherentemente emitir señales analógicas, como es lo parece evidente, también tienen muchísima más capacidad de calibración, configuración y programación de los dispositivos que cuelgan de esas redes. De hecho, hoy en día los dispositivos que cuelgan de ese tipo de
de redes, que son los dispositivos de campo, los field device, se le llaman ya, o sea, se considera que son dispositivos más inteligentes, porque ya son dispositivos que tienen una capacidad, por decirlo así, de procesado autónomo y de configuración y adaptación, digamos que ya llevan unos computadores razonablemente interesantes, ¿no?, dentro del dispositivo. Ya no es un mero actuador, sino que es un actuador con capacidad de configuración, calibración e incluso de llevar un programa dentro. Esto también cada vez está más de moda, ¿no? El que el dispositivo de campo también controle alguna zona pequeña local, ¿no?, a él. Existe cada vez más la tendencia, por ejemplo, en variadores de frecuencia, de que el variador lleve un pequeño autómata dentro, un software, ¿no?, en su micro, y pueda controlar, pues, un número de entradas-salidas. Por ejemplo, que en nuestra planta del laboratorio tendría que ver con las señales que tienen que ver con el ascensor, yo que sé, la fotocélula de entrada, la fotocélula de salida, las seguridades, pues todas esas señales pues se podrían incluso conectar al dispositivo, que meramente es un actuador, ¿no?, el variador de velocidad. Entonces ya el variador ya deja de ser un variador, ya empieza a ser también un dispositivo inteligente, ¿no? Tiene capacidad de hacer control en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya empezamos a perder la visión de qué es un PLC, ¿no? Si ya eso qué es, un dispositivo, un actuador, es un PLC, es algo, pues yo creo que es algo intermedio, ¿no? No llega a ser un PLC, pero puesto que ya lleva un micro, ¿por qué no aprovecharlo para hacer control local muy pequeñito, ¿no? Por muy poco más dinero le puedes añadir unas cuantas entradas-salidas y ponerle capacidad de control local. Bueno, pues ¿qué componentes se controlan o se conectan a estas redes? Pues codificadores absolutos de posición, de velocidad, sensores de temperatura, presión, caudal, etcétera, etcétera, variadores de velocidad, ya servoválvulas. Sobre todo son redes que se utilizan en control de proceso, ¿no? Lo que sería el proceso, si queréis, más químico. No quiere decir que no se utilice en proceso discreto, ¿no?, pero es más del mundo este tipo de redes de procesos continuos, en general. Bien, redes de elevada capacidad, pues, por ejemplo, DeviceNet, es un estándar también. Todo esto son redes que están abiertas, es decir, no son, bueno, quizás Interbus en su momento fue una red bastante monofabricante, pero que después se abrió y se permitió la entrada de otras marcas en el grupo. Esto hoy en día está de moda, ya prácticamente ningún bus es propietario de un fabricante. Puede ser que un fabricante lo prescriba, también a nivel práctico, es decir, nacen los buses de un fabricante. Por ejemplo, pues DeviceNet, nadie duda, ¿no?, de que todas estas redes, DeviceNet, ControlNet y Ethernet IP, van lideradas o tira del carro, sobre todo un gran fabricante que es un líder del sector, que es Rockwell. Interbus en su momento pues estaba liderado y está, ¿no?, conceptualmente por Phoenix Contact, que también fue uno de los innovadores en este mundo de las comunicaciones industriales. Y, por ejemplo, Fieldbus Foundation, pues sinceramente ahora mismo no sé cuál es la empresa que está tirando el hilo, ¿no?, porque es más del mundo del proceso continuo, pero supongo que tendrá que ver más con fabricantes de tipo Honeywell o todos estos. No sé exactamente esta red, la Fieldbus Foundation, FF, quién tira del hilo ahí, pero vaya, que casi todas estas redes tienen por detrás, pues por supuesto, un soporte comercial, un fabricante que las promueve, pero que precisamente para que sean estándar, lo que pretende el fabricante es que se acabe convirtiendo en el estándar. Entonces lo primero que tiene que hacer es abrirlas, ¿no?, de alguna forma abrirlas y permitir que otros fabricantes jueguen en esta misma red, ¿no?, que no sea una red cerrada. Esto es lo que ocurrió es el modelo TCP/IP, ¿no?, en el que al final todo el mundo, pues precisamente por su estandarización de facto, pues hoy todo el mundo la ha asumido como la red de redes, ¿no?, en las capas finales, ¿no?, al menos de redes locales. Bien, aquí tenéis algún ejemplo y bueno, pues ahí estaría un poquito pues toda la taxonomía que os comenté, ¿no? Ya un poco para acabar en esta clase, hablaros de que existen también otro concepto muy interesante y que hoy en día está también de moda, que es las familias de redes industriales. Es decir, resumiéndolo, aparte de lo que dice la transparencia, la idea es intentar cubrir con algo común a toda una serie de redes, algo claro que las una base común, intentar
cubrir con esa red todo el espectro posible de redes que hemos hablado. Es decir, intentar hacer, lógicamente no puede ser la misma, porque exactamente la misma, ¿no? Porque las características de una red de sensores actuadores de capacidad limitada no son las mismas que las redes de sensores actuadores de alta capacidad, no es lo mismo que una red de control y no es lo mismo que una red de datos. No se puede pretender cubrir todo, pero se intenta. Es un poco, vamos a poner un símil con los coches, ¿no? La plataforma Megane, ¿no? La plataforma C4, ¿no? Pues en la plataforma C4 pues existe desde el modelo normal hasta el modelo más deportivo, hasta el modelo ya casi el Picasso, por ejemplo, ¿no? El modelo ya que se... Bueno, pues esa gama, hasta seguramente habrá un descapotable, a lo mejor hacen incluso un pequeño TT, ¿no? O sea, bueno, que se va cubriendo con una misma base, con un mismo chasis, pues se van especificando diferentes modelos de vehículo, ¿no? que se basan en esa plataforma común, pero uno con un enfoque más para familia, otro con un enfoque más para gente joven, otro... Bien, pues en las redes de comunicación un poco lo que está pasando es lo mismo, ¿eh? Entonces, pues os voy a contar dos casos también, porque son quizás los más, desde mi punto de vista, ¿no? Los que yo conozco más... que siguen este modelo, dos ejemplos si queréis, que son la familia de protocolo o de productos Profibus y la familia de redes NetLinks. Una, si queréis, el gran fabricante que está detrás, ya os lo he dicho, Siemens, y detrás de otra, el gran fabricante que está, pues es Rockwell, Rockwell Automation. Entonces, ¿qué ocurre? Pues son redes que se han pensado o han ido evolucionando de forma que su objetivo es que todas ellas tengan una base común, es decir, que tengan algo en común todas ellas, ¿no? Que compartan algo, alguna estrategia común de todas ellas sea la misma, ¿eh? Entonces, tienen que compartir alguna de las capas o algo, o alguna funcionalidad que exista dentro de esa familia de redes, ¿vale? Y que pretenden cubrir todo el espectro de la pirámide CIM. Eso es un poquito, por ejemplo, si habéis ido a las HAI, pues lo que se está ahora es hablando de la estandarización, de cómo se puede intentar tener una red de control que sea capaz de llegar, dentro de la familia de redes de control, tener una red que entre dentro de las redes de datos. Y hablaban, por ejemplo, en el caso de Profibus se habla de Profinet, que es Profibus sobre Ethernet, y en el caso de Rockwell Automation se habla de Ethernet IP, que también es otro estándar al que se está abogando. ¿Qué es lo que comparten normalmente entre ellas? Pues evidentemente la capa física no, la capa de enlace seguramente en filosofía tampoco, porque no puede ser, cada red estoy pensando que tiene su capa de enlace, pero lo que sí suelen compartir es algún tipo de protocolo, protocolo estratégico dentro de esa familia. Por ejemplo, en el caso de las redes NetLinks, sí, eso lo dice el fabricante claramente, que lo que comparten todas ellas en común es el protocolo ZIP, el Common Interface Protocol, que es, o sea, en todas las redes los paquetes, digamos, desde un punto de vista funcional, las unidades de información que se comunican, se intercomunican, siguen el mismo protocolo. De forma que eso lo que permite es que el traslado de una información de las capas más altas hasta la capa más baja que tú puedas tener en ese tipo de redes, NetLinks, pues permite la intercomunicación entre todos los dispositivos. ¿Por qué? Porque al final pasar de una red a otra no es más que poner un aparato que traduce en la forma de mandar de física y de enlace por ejemplo de la red Ethernet IP, pasar esa trama funcional a la forma en la que se envía en una red DeviceNet, o pasarla a la forma en la que se envía en una red ControlNet. ¿Vale? Y entonces, al final, todo ese paquete circula, digamos que circula libremente a través de todas las capas que tiene esa familia de redes, ¿no? En el caso de Profibus, pues ocurre algo parecido. Existe también al final una filosofía funcional, puede ser, por ejemplo, el protocolo, el pequeño map que se ha implementado ahí dentro de protocolos también de comunicación que se utilizan dentro de las diferentes capas, y al final lo que permite, o sea, una familia de redes, también lo que hay que entender desde un punto de vista de usuario, es que permiten la interoperabilidad entre todos los dispositivos que están ahí, es decir, me permite comunicar entre ellas, Entonces, poniendo gateways, poniendo dispositivos de interconexión entre las diferentes redes, yo puedo trasladar información de forma sencilla desde las capas más altas hasta las capas más bajas. Eso es lo más interesante. Y en cada capa se ha especializado una determinada funcionalidad. Por ejemplo, en Profibus, el Profibus PA y el Profibus DP
son las capas para redes de sensores actuadores. La Profibus DP, típicamente para redes, si queréis, de procesos continuos o discretos, normales, en los que no hay ninguna especificación especial, y la Profibus PA está pensada, por ejemplo, para redes ya de procesos industriales, donde hay peligro de explosión, por ejemplo, la red PA es una especialización de la red DP para el caso de zonas donde haya peligro, una explosión, donde una chispa, pues en un cable pueda generar una explosión de un gas que está por esa zona, ¿no? Entonces, pues el Profibus PA, por ejemplo, pues repito que es una especialización, pero al final toda esa red que está en horizontal, la verde y azul, es para redes de sensores actuadores. La red FMS, que está encima, está especializada o está pensada sobre todo para compartir información entre equipos de control, y luego por encima la que hoy ya sabemos que se llama Profinet, que es a lo que se está atendiendo, pues ya nos permite comunicar entre sí también los dispositivos de control con los dispositivos de gestión de procesos, de arriba, ¿no? de planta. Y todo ello, la idea es que sea intercomunicable, interoperable entre sí. En ZIP, pues pasa un poco lo mismo. Por arriba tenemos Ethernet IP, por el medio tenemos ControlNet y por debajo tenemos DeviceNet. Ya sus nombres ya lo indican, ¿no? Device, comunicación de elementos de control con dispositivos, control, comunicación de elementos de control entre sí, Ethernet IP, comunicación de dispositivos conectables a Ethernet, ¿vale? Entonces estas dos familias pues tienen eso en común. Bien, y entonces paramos aquí. En la siguiente hora os voy a explicar un poquillo qué es una red de sensores actuadores de capacidad limitada, que es así, ¿vale? Pues venga, paramos. Sí, 10 minutitos. Y de forma cíclica se trabajará en forma pregunta-respuesta, ¿de acuerdo? Así funcionan las redes, típicamente maestro-esclavo. Concretamente ese es el esquema de funcionamiento pues de las redes Profibus, por ejemplo, que es el esquema típico de una red Profibus, ¿no? En la que pueden haber muchos maestros, muchos esclavos, pero y Profinet también, pero se van rotando el testigo. ¿Qué ocurre en otro tipo de redes llamadas productores consumidores? Bueno, pues como veis ahí la filosofía, ahí ya está más, en este ejemplo está más discriminado pues lo que son los, por decirlo así, principales, en este caso serían los consumidores, típicamente, los PLCs, y por debajo tenéis los dispositivos de entrada-salida, los que acceden a las señales de entrada-salida, que en este caso serían los productores de la información. Entonces, bueno, pues por la parte de abajo veis los input-output dispositivos de entrada-salida, pues que están capturando unos determinados informaciones, como por ejemplo la temperatura, presiones, lo que fuera, ¿no? Y se les pide que periódicamente, con una cierta periodicidad, pues por ejemplo la entrada 1 con una periodicidad de 25 milisegundos, cada 25 milisegundos, la entrada 2 cada 2000 milisegundos, la entrada 3 cada 500 milisegundos, envíen información a la red y la pongan a disposición, estos consumidores la pongan a disposición de todos los productores. ¿Qué hacen los productores? Pues están a la escucha y cada uno de ellos recoge aquella información que les dé interés. Todos oyen los envíos que hacen los productores. Evidentemente, en este caso, los productores tienen que tener algún algoritmo, alguna forma de ponerse prioridades entre ellos para que, o al menos no colisionar en el envío de información, porque al fin y al cabo es una red en la que cada consumidor potencialmente podría mandar datos cuando él estime oportuno, cuando esa unidad estime oportuno. Pues en este caso pues se utilizan CAN-Open en la red que voy a comentar. Las redes que voy a comentar, y como veis, pues en el dibujo, con esas flechas, intenta simbolizar que el PLC principal, el de la izquierda, está interesado en las señales de entrada-salida 1, 2 y 3, y por lo tanto las escucha, e incluso también él envía información de forma periódica al dispositivo 3, y el PLC de la derecha pues intercambia información únicamente con la entrada-salida 2, tanto para mandar la información a ella como para recibirla. Evidentemente, un módulo de entradas es un productor de información hacia los consumidores, que serían los PLCs, que necesitan esa información para hacer la lógica de programa, pero claro, una salida, un módulo de salidas también se comporta como un consumidor de una información que se le envía desde un PLC. Es decir, en una entrada, un dispositivo de entrada-salida es productor para las entradas,
que van a consumir típicamente los PLCs, y consumidor de las salidas, que van a ser las que se le envíen desde el PLC. Es decir, el PLC va a decir, tú la salida de esta válvula me la pones a 70%, y el dispositivo de entrada-salida escucha, esta es mi salida, 70%, y la pone, ¿de acuerdo? Entonces, el diálogo productor-consumidor es bidireccional, en función de si estamos comunicando una entrada o una salida. Podrían comunicarse otras variables, por ejemplo, entre PLCs también se pueden comunicar variables, y uno de ellos puede ser el productor y el otro el consumidor, o viceversa. Vale, entonces esa es un poco la filosofía. De toda información alguien la produce y los demás la consumen, ¿no? Vale, pues por ejemplo en el periódico produce una información y nosotros la esparce, ¿no?, a través de internet o a través de prensa escrita, y nosotros la leemos y nos cogemos aquella información que nos interesa del periódico, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cada uno defiende que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lógicamente todas funcionan, todas tienen, si se utilizan adecuadamente, pues resuelve los problemas de automatización. Y bueno, el caso de abajo, por ejemplo, es típico de las redes de, digamos, de tipo DeviceNet, ControlNet y todas estas, ¿eh? Arriba Profibus, si queréis, que es una de las líderes, y debajo pues otras de las líderes pues son DeviceNet y ControlNet, ¿vale? Son esquemas típicos de comunicación en redes de control. Bueno, aquí tenéis de hecho algunas de las soluciones que, bueno, he sacado de internet, de soluciones típicas de redes de control. Aquí tenéis nombres comerciales, pues por ejemplo, como os decía, quizás en el mercado más europeo, entonces aquí los equipos digamos que se comunican no son típicamente, vamos a pensar, de equipos de PCs, computadores industriales a pelo, sino que simplemente pues son, además de esa categoría, muchos otros que están relacionados directamente con el control del proceso, ¿vale? Con la manipulación de todos los productos que se están haciendo en la planta, ¿eh? Este tipo de redes, bueno, inicialmente, sobre todo, surgieron, las redes que se utilizaban, eran redes del tipo principal subordinado, también conocidas como Master-Slave. Hay un tipo de redes de control que se utilizan en el entorno industrial que siguen una filosofía, luego veréis a qué se refiere eso, de tipo principal subordinado. Es decir, existe un elemento, un sistema electrónico que es el equipo, digamos, que lidera o coordina todas las funciones de comunicación que se dan en esa red, y los demás dispositivos de alguna forma trabajan de forma subordinada a ese. Por ejemplo, es típico que el equipo principal o maestro, máster, sea el que lance y organice los sistemas de comunicación, las comunicaciones que se dan entre los distintos dispositivos de control, y los demás dispositivos reaccionen respondiendo a las preguntas que les hace, o digamos que las órdenes, ¿no?, de comunicación que les hace ese equipo principal. No son redes peer-to-peer, en el sentido de par a par, en las que todos tienen la capacidad en principio de comunicarse. Eso es un tema que ocurre, por ejemplo, en Ethernet, y fruto de eso se producen pues las colisiones. En una red principal subordinado, precisamente, como no hay posibilidad, en principio, de que se realicen esas colisiones, pues es gracias a que se utilizan este tipo de protocolos en los cuales uno, por decirlo así, manda, y los demás, de alguna forma, responden a lo que manda ese equipo principal, ¿no? Esa es una filosofía de comunicación. Otra filosofía, que aunque sigue más o menos este esquema, trabaja de forma diferente, es la productor-consumidor, la producer-consumer. En esta filosofía de formalización de redes de control, la idea es que hay datos, los datos se generan desde el proceso, y luego lo que hay son varios usuarios de ese mismo dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos en un horno una temperatura y queremos que esa temperatura pues se transmita por la red a otros equipos de control que necesitan esa información para realizar otras tareas pues ya de un nivel superior, por ejemplo de célula, la idea es que la temperatura surge o se mide en un único punto, un único nodo de comunicaciones que sería el productor de esa información, ¿de acuerdo? Y los consumidores, ¿qué harían? Pues estar atentos a la red, y cuando esa información fluya por esa red de comunicaciones, pues si la quieren, cogerla y utilizarla, ¿no? De alguna forma escuchar la red, y cuando ellos necesitan ese dato, pues lo absorben y lo manipulan ya como ellos estimen conveniente. Ese equipo que estaría escuchando esa información sería el consumidor. Entonces existen redes que pues siguen este tipo de filosofía. Lógicamente, las redes productor-consumidor y en las redes principal subordinado no se llevan las cosas al límite, y evidentemente pueden existir, no existirá siempre un único nodo principal, sino que pueden existir varios nodos principales. Luego veremos cómo, ¿no? Lo que se hace es, por ejemplo, pues distribuir en el tiempo
quién es el nodo principal en cada momento, ¿no? Entonces tenemos redes multimaestro, pero se sigue aún así la filosofía de comunicación maestro-esclavo. ¿Qué servicios de comunicación ofrecen este tipo de redes? Bueno, pues por supuesto, en general lo que persiguen es el intercambio estructurado de información, pero también nos permiten llevar a cabo tareas de diagnóstico. Es decir, nos permiten también poder saber en un momento dado cómo está un determinado equipo, si tiene un fallo, qué fallo está ocurriendo. Pues por ejemplo, un robot saber si está en fallo, pues si fue por un fallo de un eje, o fue por fallo del programa, o fue por un fallo de una señal que tenía que llegar al controlador y no llega. Eso es lo que sería diagnóstico, ¿no? Poder saber remotamente a través de una red qué cosas están pasando en ese sistema. También nos permite, y esto es interesante, cargar y descargar, ejecutar y depurar los programas que se ejecutan en esos equipos de control. Es muy interesante, ¿no? Bueno, nosotros también lo hacemos en redes de datos. Nos descargamos un programa de internet, lo ejecutamos, ¿por qué no? Si es un programa que está en depuración, pues lo cargamos pues con... Bueno, buenas tardes a todos. Feliz año a todo esto, que es nuestra primera clase después del comienzo de año. Y bueno, pues después ya de casi un año retomamos un poco la materia, y estábamos viendo, sitúo un poquillo, estábamos viendo el tema de comunicaciones industriales. Habíamos hablado un poco de generalidades, ¿no? Entre, bueno, distinguiendo, haciendo una pequeña taxonomía en las redes industriales entre las redes de datos y las redes de control. Habíamos descrito pues más o menos brevemente las redes de datos, explicando un poco sus características y qué es lo que se persigue o se busca de ellas en el ambiente industrial, que como ya os dije, pues es bastante parecido a lo que se busca en el ambiente ofimático. Lo que pasa es que, bueno, pues caracterizado por unas necesidades de, si queréis, robustez y fiabilidad que vienen dadas por el propio uso de esto en el ámbito industrial. No, son unos requisitos casi imprescindibles. Y después comenzamos a ver un poquito las redes de control, ¿no? Ya hablamos que la gran diferencia entre las redes de control y las redes de datos era pues que estas redes se utilizaban sobre todo para el control del proceso. Y en el control del proceso había una serie de temas relacionados con que se están manejando pues sistemas, instalaciones mecánicas en la planta que funcionan pues de esa forma, y que las redes tienen que cumplir un requisito que es la capacidad de reaccionar de forma determinista. Hablábamos de tiempo real, determinismo, como palabras un poco diferenciadoras, ¿no?, de lo que serían las redes de datos, digamos, si queréis, más ofimáticas, ¿no? Empezamos a describirlas un poco, caracterizando pues un poco su historia, de dónde vinieron, y estaba explicándoos, que es un poco ya enganchando con la transparencia que tengo ahora en la pantalla, pues que un poco a diferencia precisamente de las redes de datos, y precisamente con el objetivo, con el propósito de que estas redes sean más eficientes y funcionen de una manera determinista, pues lo que se hizo, lo que se optó en casi todos los protocolos o las redes que se definieron de control, que yo conozco habitualmente o que son las más utilizadas, pues se pensó en quitar varios niveles de las capas del modelo OSI, porque esas capas no añadían o añadían una funcionalidad que no era en principio necesaria en las redes de control, y por otra parte introducía una cierta complejidad y una carga de protocolos, ¿no? Entonces, bueno, pues casi todas las redes de control, como primera premisa, y precisamente porque no necesitan esas capas típicamente de enlace, perdón, de red y demás cosas, las que están aquí hasta la aplicación, pues se quedan prácticamente con tres capas básicas, ¿no? Que sería la capa física, la capa de enlace, se prescinde de las otras tres, de enrutamiento y tal, y ya se va directamente a la capa de aplicación. Entonces, de esta forma ya prácticamente directamente los protocolos en estas redes trabajan ya con la capa de enlace. Como mucho pues disponen de un pequeño nivel aquí intermedio, pero muy limitado. ¿Qué conseguimos de esta forma? Pues que sea más sencillo todo, y sobre todo que la carga, digamos, del software, ¿no?, que se encarga de interactuar entre los diferentes niveles, pues sea menor, porque hay menos saltos, y cuantos menos saltos haya, menos complejidad
y menos tamaño, digamos, de los algoritmos que se están utilizando en medio, menos carga. En general, lo que se llama carga, ¿no? Desde que yo quiero emitir algún dato de aplicación, hasta que se transmite por la red y llega a la otra máquina a la que yo quiero, o el otro dispositivo con el que yo quiero interconectar, pues es menor el tiempo, ¿no? Que si tenemos una implementación completa del modelo OSI. Bueno, distinguiendo un poquillo, ¿para qué se utilizan? Evidentemente las redes tienen el propósito de comunicar diferentes dispositivos. Entonces, lógicamente, su misión es comunicar varios sistemas de control industrial. Vale. ¿Qué quieren conectar? Precisamente, como son redes de control, el tipo de dispositivos que comunican son esos que vimos en los apartados anteriores de la materia. Por ejemplo, pues PLCs, autómatas programables, controles numéricos, robots, etcétera, entre sí, que son, digamos, los dispositivos electrónicos o de automatización que existen en una planta moderna. ¿Vale? Este entorno de depuración podríamos depurarlo perfectamente. Pero aquí se refiere más que nada a pensar en los equipos de control, los PLCs, los CNCs, pues todas las labores que hay que hacer antes de ponerlos en marcha, ¿no? De cargarles el programa, verificar que ese programa está bien, de forma que, por ejemplo, el programador de todos los equipos que están ahí debajo podría conectarse a un punto de red y desde ese punto de red poder modificar y actualizar y depurar cualquier programa que estuviera cargado en cualquiera de los equipos que están en la planta. Eso es muy interesante porque ya no hay que estar a pie de máquina, digamos, aunque a veces sea necesario, pues sobre todo cuando hay una puesta en marcha delicada en la que te puedes cargar algo si no estás viendo físicamente el proceso, pues muchas veces pequeños detalles, pequeñas cosas, es interesante poder remotamente, pues por ejemplo a través de una red de control, hacer estas labores, ¿no? Y eso es una labor que es muy interesante hoy en día en estas redes, ¿no? Antes las conexiones para modificar, diagnosticar, cargar y depurar eran punto a punto y no quedaba más remedio que irte localmente a ese equipo, cargar e interactuar de esa forma. Hoy en día no, hoy puedes tener un único punto, como nos comentaba en una conferencia, pues por ejemplo, el caso de Rockwell en PSA, te puedes conectar en un único punto de toda la red de datos de control de la planta y poder estar monitorizando y modificando cualquiera o muchos de los programas de autómata que se están, o de PLC o de CNC, que se están utilizando pues en todo el taller de cerraje, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Incluso de forma remota, desde Estados Unidos, se podría estar monitorizando pues qué pasa en tu planta de no sé dónde, pues viendo qué pasa con el autómata concreto. Y todo esto, ¿quién da la posibilidad? Las redes de control. Desde el momento que existe una red de control que conecta los dispositivos es posible, si ofrece esas funcionalidades que estamos comentando ahí, pues remotamente actuar de esa forma, ¿no? Trabajar de esa forma. Y repito que esto, quien lo permite, pues por supuesto las redes de datos que están en la capa de arriba, que son las que al final, pues si estamos usando internet o cualquier otra red, ¿no?, que nos lleve a un punto, por supuesto que esas redes son importantes, pero también las redes de control que hacen llegar hasta el elemento de control de proceso. Bien, aquí tenéis un poco un esquema conceptual muy sencillo, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona pues una típica red maestro-esclavo y una típica red productor-consumidor. En la figura de arriba lo que tenéis pues es una red en la que existen varios nodos que se han separado ya en el dibujo. Digamos que estos serían nodos principales, los que están en la parte de arriba, y en la parte de abajo tendríamos nodos subordinados. Como os indicaba, en una red principal subordinado, la idea es que el principal es el que es capaz y tiene la potestad de iniciar las comunicaciones y los esclavos simplemente van a responder cuando ese principal, o principales, ya veremos cómo, reparte juego y les pregunta concretamente o les pide concretamente que realicen una concreta labor de comunicación. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando hay varios principales en la red? Cuando hay varios máster. Bueno, pues lógicamente se van a tener que rotar, digamos, el perfil de principal en la red. Es decir, van a tener que compartirlo. Entonces, entre ellos, como veis ahí arriba, tienen que dialogar de alguna forma para irse dando paso unos a otros, ¿no? Sería algo así como una carrera, por eso se le llama el testigo o el token. En una carrera, pues irse dando el testigo, ¿no? En este momento me toca a mí comunicarme, posteriormente yo acabo y te paso a ti el testigo para que puedas seguir comunicando. Cuando yo acabo, te paso a ti el testigo para que te comuniques tú, y cuando el último acaba de comunicarse, pues cíclicamente, normalmente, le pasa el testigo al primero, y así de forma jerárquica, pero cíclica, se van comunicando entre ellos y pasándose, digamos, el tiempo, repartiéndose el tiempo para poder comunicar. Entonces, estamos ante una red multimaestro,
en la cual pues varios equipos podrían tener en momentos distintos del tiempo la capacidad de dominar las comunicaciones que se dan a través de ese bus de comunicación, que serían el 1, el 2, el 3 y el 5 que están en la figura. Y los de abajo típicamente, o bien el 1, el 2 o el 3 o el 5 en momentos concretos de ese ciclo de comunicación, seguramente se pondrá en contacto, ¿no?, con esos otros equipos, con el 10, 11, 12, 15, 16 y 17, y lo que harán es pues sondearles, preguntarles algo, pedirles que le envíen alguna información, y entonces en ese momento esos equipos responderán a esa pregunta, y aquí voy a destacar a Profinet, a Profibus, y en el mercado más americano pues voy a destacar a Ethernet IP, DeviceNet, ControlNet. Bueno, DeviceNet la vamos a meter en otra categoría, por lo tanto la dejo para luego, pero funciona con un esquema más o menos parecido. También hay otras redes llamadas que dependen de CAN, de un protocolo que se llama CAN, por ejemplo CANopen. Es otro tipo de redes que también se pueden utilizar o pueden ser comercialmente importantes, ¿no? Y existen muchas más. Lo que pasa es que, bueno, simplemente quiero dar algunos ejemplos de al menos las que yo particularmente pues conozco más y de las que tengo alguna experiencia más, porque los fabricantes pues nos hablan más de ellas y son de hecho las que en el mercado pues quizás de las más utilizadas, ¿no? Pero no quiere decir que no haya otras, Bien, entonces, como os decía, esas redes, de las que he comentado anteriormente, las redes de control, tenían un propósito general, de comunicar dispositivos de control entre sí, ¿vale? Bajando un poco la taxonomía y llegando a unos niveles más inferiores, y que es por donde surgieron las redes de control, podíamos entrar en la categoría de redes de sensores actuadores. Estas redes ya son también redes de control, pero se diferencian de las anteriores en que en estas redes el propósito fundamental es comunicar típicamente un dispositivo de control con sus entradas y salidas distribuidas, y de ahí el nombre. O sea, se pretende comunicar al dispositivo electrónico de control con las señales, sensores y actuadores que están en campo, se supone que conectados a ese dispositivo. Por supuesto, se pueden hacer esquemas mixtos en los que en esa red existen varios dispositivos de control conectados, pero típicamente cada uno de esos dispositivos leerá o monitorizará pues unas determinadas entradas y salidas. Eso depende un poco de si el esquema es más productor-consumidor o es master-slave, pero en todo caso lo que sí está claro es que en estas redes el propósito es comunicar a un dispositivo de control con sus entradas y salidas, ¿vale? Por eso se llaman, o las hemos llamado o categorizado dentro del grupo de redes de sensores actuadores, ¿vale? Estas redes sí que ya no hay duda, tienen que trabajar en tiempo real estricto, es decir, aquí ya no hay dudas, porque si en las redes anteriores se podían utilizar para comunicar entre sí dispositivos de control y a lo mejor los requisitos no de determinismo, o sí, pero sobre todo de necesidades temporales de velocidad, y la criticidad de que en algún momento esa periodicidad de envío de información no fuera demasiado cubierta, no puede no ser muy grave. Desde luego, cuando ya estamos manipulando el proceso y ya estamos trabajando directamente con sensores y actuadores, sí que no hay más remedio. Esas redes tienen que funcionar de forma determinista, porque si no, pues evidentemente vamos a tener probablemente un fallo en el proceso, ¿no? O sea, aquí ya no podemos jugar. Entonces, si queréis, estas redes son todavía más críticas en cuanto al tiempo real que las redes anteriores, ¿vale? Porque ya jugamos directamente con entradas y salidas. Entonces, si es muy importante para mi proceso que una salida se actualice cada milisegundo, si estas redes no dan el nivel y no cumplen por una mala especificación, o sobre todo porque tú las diseñas mal, porque no haces bien tu modelo de redes, entonces no cumplen, porque estas redes se caracterizan porque lo que prometen nuevamente lo cumplen, o si no se ponen en fallo, pero salvo que tú hagas una mala especificación, tienes que cumplir el tiempo real estricto, ¿vale? Entonces, si tú quieres que un dato se actualice cada milisegundo en la red, pues estas redes tienen que garantizarte, siempre que sea posible, que esa información, ese intercambio se cumpla en ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, ahí esto es crítico. Se utilizan a nivel de célula o máquina, en los niveles más bajos de la pirámide, lógicamente. Por eso en todos los niveles bajos de la pirámide os suelen pintar los sensores actuadores, porque son los elementos más bajos con los que se comunica el proceso, Y hay fabricantes que este tipo de redes le llaman periferia descentralizada o distribuida,
De hecho, Profibus, por mencionar un caso concreto, pues su red Profibus DP quiere decir periferias centralizadas sobre Profibus, o sea que es una red de